Buenas noches. Espero que no siga lloviendo para que podamos salir tranquilos y no se preocupen por la salida. Como esta noche está un poco fría, entremos de una vez en calor. Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 12 de Apocalipsis. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y así mismo la noche. Nosotros, para hacer en esta noche la interpretación de esta trompeta, hagamos una retoma de algunas cosas que dijimos anoche. Anoche presentábamos la iglesia de Apocalipsis 12:1, la mujer. Esa mujer está vestida de sol, esa mujer. En otras palabras, lo que quiere decir que la iglesia debe resplandecer, la iglesia debe alumbrar. A eso fue llamado la iglesia, a alumbrar. Si nosotros vamos a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9, el apóstol Pedro dice que la iglesia de Cristo es un linaje real, es un linaje escogido, real sacerdocio, llamado de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. En otras palabras, si nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, quiere decir que la iglesia fue llamada a alumbrar. ¿Es así? Y noten ustedes que en el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 16, 14 al 16, el Señor mismo, de labios de Cristo, salen estas palabras. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y dice que nadie enciende una luz en su casa para meterla debajo de la cama. El que enciende una luz en su casa la coloca en un lugar prominente para que alumbre a todos los que están en la casa. En otras palabras, la iglesia debe ocupar un lugar prominente en el mundo. La iglesia debe buscar en forma estratégica cómo puede iluminar al mundo. Y cuando Jesús dijo eso, lo dijo a la iglesia cristiana en su tiempo, a sus seguidores, y los estudiosos dicen que Israel fue colocado en el ombligo del mundo. Palestina, el ombligo del mundo. Israel fue colocado en un lugar estratégico y por eso Dios le dijo que debía alumbrar al mundo. Todo el comercio, todo el tráfico, todo lo que se hacía de un lugar a otro, tenía que pasar por Israel. Israel estaba en un lugar estratégico donde tenía la oportunidad de compartir el evangelio, las buenas nuevas, con gente de todas partes del mundo. Y por eso Jesús les dijo que ellos eran la luz del mundo. Y por ende, pues nosotros heredamos esa responsabilidad también. Y noten ustedes que, si eso es verdad, Malaquías capítulo 4 y el versículo 2, ahora sí nos dice, ¿por qué la iglesia primitiva estaba vestida de sol? ¿Por qué? Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice que Jesús, el Mesías, era el sol de justicia, y a todos los de su nombre, Él traería salvación. Si Jesús es el sol de justicia, pues su iglesia tiene que vestirse con la luz de la justicia de Cristo. Esa es la metáfora. Y me gusta lo que dice aquí el texto. Todos los que son de mi nombre. Y noten ustedes que en la Biblia nombre es carácter. Por lo tanto, la misión de la iglesia
el hecho de alumbrar es el hecho de revelar la semejanza con el carácter de Dios. Esa es la luz que guía al mundo. Cuando la iglesia refleja la justicia de Cristo, cuando la iglesia refleja el carácter de Jesús, cuando la iglesia tiene los atributos del carácter de Cristo reflejados en ella, entonces la iglesia está alumbrando e iluminando al mundo y guiando al mundo. Pero ¿de qué manera? Por ejemplo, ahora nosotros pues aceptamos, sí, Cristo estuvo en la tierra, fue una verdad histórica, fue la cruz del Calvario. Para nosotros ahora el Jesús es histórico, pero nosotros entendemos que como resucitó, pues es un Jesús viviente también. Por eso lo entendemos, pero es un acto de fe, es un acto de fe. ¿Y cómo es entonces que nosotros nos apropiamos? ¿Cómo es que la iglesia puede apropiarse de la luz del sol de justicia? El salmista David en el Antiguo Testamento dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Miren lo que dice David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que quiere decir que cuando el pueblo de Dios toma la palabra de Dios, se apropia de su mensaje, se somete a la voluntad de Dios revelada en esta palabra, entonces la iglesia se convierte en luz. Y el apóstol Pedro, creo que contagiado de David, entonces él dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a qué, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el profeta Isaías a Israel le dijo, en el capítulo 60, versículo 1 al 3, dice el profeta Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Por lo tanto, el pueblo de Israel debería levantarse y resplandecer, encarnando la palabra que era la luz de Dios. Jesús en San Juan capítulo 8 versículo 12 dijo: yo soy la luz del mundo. Y fíjense que me llama la atención el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, lo que dice San Juan. Del versículo 4 en adelante dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Cuándo es que resplandece más? ¿Cuándo es que la luz se destaca más? ¿Cuándo es que la luz se siente más luminosa? Cuando más oscura es la noche. Y Dios dice que su iglesia impactará más cuando más oscura sea la noche en el mundo. Cuando las tinieblas cubran más la tierra condensada, es cuando el pueblo de Dios puede impactar más, cuando puede resplandecer más. Mis hermanos y apreciadas visitas, pero anoche decíamos que la estrella que cayó de la verdad al error envenenó las aguas, y muchos murieron envenenados con el error. Y esa iglesia y ese liderazgo de la iglesia cristiana judía que apóstató, que la verdad fue ocultada y enterrada con el error, comenzó un proceso. Ustedes saben que en la historia es un proceso. Nosotros los seres humanos fuimos diseñados de esa manera.
Cuando nosotros nos viene una idea a la mente, noten que nosotros comenzamos un razonamiento, comenzamos un proceso de pensamiento, hacemos juicios, deducciones, sacamos conclusiones, que finalmente tomamos decisiones. La historia es igual. En la historia ocurre algo, pero comienza un proceso. Y es un proceso que va rodando hasta que eso desemboca en algo. La iglesia inició un camino de apostasía, cayendo de la verdad al error, y fue llevando en un proceso que la trompeta de hoy muestra en la intensificación de esa apostasía. El hecho de que el sol, las estrellas, la luna, sean de manera limitada, tengan un eclipse para que la tercera parte del día no alumbre en la tierra, eso quiere decir que se intensifica ahora la apostasía. Y si la iglesia es la luz del mundo, la que refleja la luz del Maestro, y si la iglesia ha apostatado, por lo tanto el mundo tiene que entrar en oscuridad. Vamos a ver dónde estaba esa profecía de la quinta trompeta. De la cuarta trompeta, perdón. Eso estaba profetizado. Y bien profetizado estaba. Notemos nosotros que anoche decíamos que el bosquejo profético de Daniel 2 nos mostraba que los pies, donde está la mezcla de hierro y barro, significa la amalgama, la unión de la iglesia y el Estado. Eso es lo que significa. Para quienes les parezca extraño eso que estoy diciendo, ¿de qué fuimos hechos nosotros? ¿Ah? De barro. Y si usted lee en 2 Corintios 4:7, ahí dice Pablo que Dios depositó esta verdad, este evangelio, en puras botijas de barro, dice. Así dice Pablo. Como el hombre fue hecho del barro, pero el hombre fue hecho religioso. El hombre nació siendo religioso. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios en dependencia de Dios, en relación con Dios. Y lo que está mostrando aquí es que el pueblo de Dios, que es el que profesa servir a Dios, en este devenir histórico, llegó el momento cuando la iglesia dejó de depender de Dios para depender de los imperios, porque las piernas de hierro representan el imperio romano. Y dice aquí que la iglesia comenzó a depender del imperio. Eso es lo que está diciendo la profecía. Y si la iglesia comienza a depender del imperio, entonces noten lo que ocurre aquí. Ese proceso de apostasía que comenzó la iglesia en la tercera trompeta, miren cómo va avanzando. Daniel en el capítulo 7 repite el bosquejo, pero da una ampliación. Noten que Daniel ve 4 bestias, decíamos anoche, que salen de la gran mar. El mar en la Biblia significa gentes, muchedumbres, poblaciones, lenguas, tribus. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice eso, que las aguas representan gentes, pueblos, muchedumbre. Si eso es verdad, si las bestias se levantan de la gran mar, y Daniel dice que los 4 vientos combatían en la gran mar, usted lee Daniel 7:1, y ahí dice, el hecho de que los vientos combatan en el mar, entre las gentes, los vientos significa movimientos bélicos, destrucción, guerras. Por lo tanto, cada nación de estas, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ustedes ven al estudiar la historia que cada una llega al poder universal a través del derramamiento de sangre, a través de la derrota de las demás naciones, al convertir en vasallos a los demás reinos. Entonces, eso es una destrucción humana para poder llegar al poder. Por eso es que la profecía presenta de esa manera a los reinos. Pero Daniel dice que a él le llama la atención es la cuarta bestia, la que representa el imperio romano. Y él se ve tan impresionado. Abran la Biblia en el capítulo 7. Tan impresionado se ve Daniel con esa bestia, que él pide una explicación especial al ángel.
Y ahora ustedes van a ver por qué Daniel dice que esa bestia es diferente a las demás. Daniel capítulo 7. Ustedes ven que a partir del versículo 4 dice Daniel, la primera bestia era un león que tenía alas de águila, mientras yo miraba sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre sus pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, no voy a explicar ahorita el libro de Daniel, voy a para lo que voy. Y aquí otra segunda bestia semejante al oso, estaba levantada de un lado y en su boca tenía, entre sus dientes tenía 3 costillas y le dijeron así, levántate y come mucha carne. Después de esto seguí mirando y aquí otra bestia semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 cabezas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Recuerden que la estatua tiene 10 dedos y la bestia tiene 10 cuernos. Aquí hay un paralelo. Y el reino, según la estatua, se iba a dividir en 10 partes. Pues, y aquí, según los 10 cuernos, se va a dividir también en 10 partes. O 10 poderes van a salir de ahí. Miremos el versículo 7. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos, uno pequeño surgió de entre ellos, de entre los 10, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Un cuerno de esos. Dicho sea de paso, aquí mismo Daniel explica, pues para satisfagamos la curiosidad primero. Versículo 24, vea lo que dice. Los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Y será diferente de los anteriores y subyugará 3 reyes. ¿Qué es lo que dice? Estos cuernos simbolizan 10 reinos que van a surgir. En otras palabras, noten esto. Si la estatua, porque quiero hacer esta aclaración, la estatua de Daniel 2, noten que el hierro de las piernas representa a Roma, pero el hierro va hasta los dedos de los pies, lo que quiere decir que el Imperio Romano no iba a desaparecer aunque se dividiera. Simplemente se iba a mezclar con el barro, porque si el hierro baja hasta los dedos de los pies, quiere decir que el Imperio Romano no desaparecería. Y aquí dice, si es de la cabeza de la bestia que salen los 10 cuernos y se divide, por lo tanto el Imperio Romano se prolongará en estos 10 cuernos. O sea que el Imperio Romano no desaparecerá según la profecía. Y la piedra que viene y pega en los pies, dicen los días de estos reyes, quiere decir que el Imperio Romano todavía estará funcionando cuando Cristo venga por segunda vez. La profecía muestra que el Imperio Romano no desaparecería. ¿Y existe el Imperio Romano todavía o no? Pues vamos a ver que sí. Vean ustedes, este cuerno pequeño reclama un triple poder sobre la tierra. Y les voy a mostrar dónde está eso. Versículo 25 del capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, noten que el versículo 24 dice que después de los 10 cuernos se levantará otro cuerno pequeño que se va a ser diferente de todos, y en el 25 dice, ¿qué hace ese cuerno pequeño? Vean lo que hace. Y proferirá palabras contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo,
e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en su mano por un tiempo y por tiempos y medio tiempo. Ustedes ven que aquí hay un cuerno que lo arrancó, aquí arrancó otro cuerno y por detrás de la cabeza está el otro que arrancó. Ustedes no lo ven, yo sí ya lo vi. Es que ahí dice que 3 de estos reyes, de estos 10, arrancará y hablará contra Dios, blasfema contra Dios. Si intenta someter a los reyes, entonces este poder reclama el poder sobre los reyes de la tierra. La tiara del obispo de Roma tiene 3 coronas y unas llaves. Los que gusten, busquen en la historia, eso está en la historia. Usa una tiara con 3 coronas. La primera corona reclama el poder sobre los reyes de la tierra. Daniel dijo que Dios es el que quita y pone reyes, pero en las encíclicas que nosotros tenemos en la historia dice que Él es Dios en la tierra y Él es el que quita y pone reyes. Y recuerde que cuando el gran problema en Francia con Napoleón fue que Napoleón no se dejó coronar, porque si quería ser rey tenía que dejarse coronar por el obispo de Roma, y Napoleón dijo que no, y él se le puso la corona él mismo. La segunda corona reclama el poder ¿sobre qué? Sobre el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Noten lo que dice aquí. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Aquí lo que quiere decir es que este poder, este cuerno pequeño, este poder quiere controlar la historia. Y Daniel 2:21 dice: Dios es el que muda los tiempos. Dios es el que maneja las circunstancias de la historia. No es el hombre, pero este poder trata de arrebatar ese poder y controlar la historia. Por eso él quiere tener el poder sobre el mundo. Y el tercer poder que reclama es el poder sobre Dios. Lean las encíclicas. Si ustedes leen lo que escribió el cardenal Gibbons y los que estudiaron por allá en 1920, 30, 40, 50, estudiaron con el catecismo del padre Gaspar Astete, ¿sí o no? Yo estudié con ese catecismo y soy joven. Y en ese catecismo dice, ¿cuál es el día de guardar? En ese catecismo, ya les preguntas. Van a las librerías anticuarias y consiguen ese catecismo, dice, ¿cuál es el día de guardar? Y yo tengo uno moderno que dice igual. El día de guardar es el día que guardaban los judíos, el sábado, el séptimo de la semana, dice. ¿Y por qué entonces guardamos el domingo? Es la otra pregunta. ¿Es lo que dice? Porque la Santa Madre Iglesia tiene poder divino para cambiar y para hacer, y estos son los mandamientos de Dios. ¿Ah? ¿No es reclamar tener el poder de Dios? Pues véanlo aquí en el texto. Quiere someter los reyes, quiere tomar el rumbo de la historia en sus manos y quiere tomar el poder de Dios. Intentará cambiar la ley de Dios. Ahí están los 3 poderes. Todo mundo sabe que en el concilio de la Odisea, en el canon 29, se dio el primer voto para cambiar el sábado por el domingo. Todo el mundo lo sabe, eso está en la historia. Y eso es un cambio arbitrario, porque la Biblia es la palabra de Dios y solo Dios puede cambiar lo que son las cosas de Dios, no los hombres. Entonces, hoy todo el mundo sabe que el día de guardar es el domingo, universalmente hablando. Pero el pueblo de Dios que se atiene a la palabra de Dios y que debe alumbrar por la palabra de Dios, debe sostener la palabra de Dios.
En la historia se registra que las 10 tribus prominentes que invadieron a Roma y le dieron la caída al Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, una tribu eran los alamanes, que le dieron el origen a los alemanes, los francos, Francia, los burgundios establecieron en Rodón, Suiza, los suevos, Portugal, los sajones, Inglaterra, los visigodos, España, los lombardos, Italia, los érulos, los vándalos y los ostrogodos son los que representan los 3 cuernos que fueron sometidos por el poder de la iglesia. Eso está históricamente, está en la historia. Ahora, no eran solamente 10 tribus, eran muchas más. Pero lo que estamos diciendo aquí es que el número 10 es un número redondo, es un número representativo. Representa las naciones. Ustedes vayan a Apocalipsis 17 y bajen el versículo 16. La bestia donde monta la ramera tiene 10 cuernos que despedazarán a la ramera. Esos 10 cuernos representan, como es número redondo, completo, plenitud, representan las naciones del mundo en la coalición escatológica final de este mundo. O sea, esos 10 son representativos de las naciones. El Imperio Romano entonces cae, y anoche decíamos que su caída por estas tribus bárbaras les destruyeron los barcos en el mar cuando la montaña es lanzada al mar y que se convierte en sangre y mueren los seres vivos, y la tercera parte de los ángeles, es porque Roma tiene un colapso, tiene una caída política, social, económica, estructural. Así le pasó a Roma. Y entonces cuando Roma ya estaba al borde de la caída, las tribus estaban en el umbral del imperio, en las fronteras. Para el siglo IV, Constantino, que era el emperador, este emperador abolió la persecución de los cristianos. Constantino pensó que el cristianismo era el cemento que le daría solidez, estabilidad a su imperio, y por eso acogió el cristianismo y comenzó a darles prebendas, embajadores, senadores, miembros de la cámara, alcaldes, gobernadores, escuelas, universidades. Entonces los cristianos se sintieron muy halagados, muy contentos, y mayor fue la apostasía en la comodidad, mayor. Y entonces cuando Constantino parece que olió que venía todo esto, se fue al Estambul, y por allá nace la tal Constantinopla. Y cuando la silla del emperador queda vacía en Roma, entonces había una figura que había tomado influencia, se había destacado, era una figura hacia la cual todo el mundo colocaba su mirada, y era el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, al ver la silla vacía y que nadie defendía el imperio, él se armó con sus ejércitos y entonces comenzó a defender el imperio de las tribus, y se alió a los reyes que entraron en componendas con la iglesia. Y entonces la iglesia hizo frente a la guerra y comenzó a dominar. Y para el año 538, la iglesia se yergue como el poder supremo. Y aquí dice la Biblia, ve lo que dice el versículo 25: Dios le entregaría el poder por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ¿sí o no? ¿Así dice? Bueno, vamos a Daniel capítulo 12, versículo 7. Y Daniel repite eso con otra profecía, la profecía de los 1290 días. Y vuelve y repite ahí que estas cosas terminarían, estas maravillas, es la pregunta que hace ahí el ángel, terminarían después de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, versículo 7. Y el versículo 9 vuelve y repite, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Pero todavía no comprendemos muy bien eso, y para yo no entrar en las explicaciones de muchos detalles, voy a que la misma Biblia nos explique qué es eso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3. Noten que Apocalipsis 11, 2 y 3
está hablando de que ese poder que perseguiría al pueblo de Dios, blasfemaría el nombre de Dios, intentaría cambiar los tiempos y la ley, ese poder le daría a Dios 42 meses, ¿cierto? Ahí dice, y en el siguiente versículo explica que esos 42 meses son 1260 días, ¿sí o no? Ahora vamos al Apocalipsis capítulo 12 y leamos el versículo 6, que es la persecución de la mujer, igual, es la persecución del dragón contra la mujer, contra la iglesia, y dice que Dios le dio 1260 días de supervivencia en el desierto a esa mujer, 1260 días, y el versículo 14 dice que esos 1260 días son tiempo y la mitad de un tiempo, ¿sí? Ahora, miren ustedes el capítulo 13, versículo 5. Vuelve y presenta el mismo poder y dice que perseguiría a los santos, blasfemaría el nombre de Dios y haría todo lo que está diciendo Daniel por 42 meses. Multipliquen 42 por 30, porque el año profético tiene 360 días, 12 meses de 30 días. Multipliquen 42 por 30 y les da exactamente 1260 días. ¿Sí? ¿Es así? Ustedes vean que la Biblia es la que explica, no yo. Salí esta noche diciendo que el pastor dijo, no, la Biblia es la que dice que tiempo y la mitad de un tiempo son 1260 días. Entonces escuchen bien. Resulta que en el capítulo 13, abran sus Biblias en el capítulo 13 y lean antes del 13 el versículo 17 de Apocalipsis, porque vamos a ver aquí algo de la prolongación de esto. Apocalipsis capítulo 13, pero leamos el versículo con que finaliza el capítulo 12. No sé si alguien tenga mi versión, pero le voy a leer en mi versión lo que dice. Esta versión dice la Casa Bíblica, que está más al original, que está más acorde con la revelación. Vean lo que dice el versículo 17 en mi Biblia. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué? La fe de Jesús. Ven que el dragón viene en una persecución contra la mujer, pero el capítulo 13 aquí trata de como de hacernos un corte, pero no cortemos, sigamos derecho, es lo que dice. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. En algunas de sus versiones dice que fue Juan el que se paró sobre la arena del mar. No es Juan, es el dragón el que se para a la orilla del mar, porque es que el dragón va a sacar una bestia del mar. Vean lo que dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Ahora, esta tiene los 10 cuernos de Daniel y tiene algo simpático. Aquí está el dragón, este es el dragón, y esta es la bestia que está saliendo del mar. El diablo está sacando este poder, este reino lo está sacando de entre las multitudes. Y vean lo que hace esta bestia que dice aquí, tiene cara de león. Lean, sigamos leyendo el 13, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, tiene cuerpo de leopardo, sus pies eran como de un oso, vean los piececitos de oso, y su boca como boca de un león, de la cara del león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. 3 cosas le da al dragón. Vamos a ver quién es el dragón. Volvamos al 12 y leamos el versículo 3 y 4 del 12. Entonces apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que esta bestia, ¿verdad? 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Las diademas son unas cintas azules que usaban los reyes, no coronas, sino diademas. Era símbolo de poder regio. Aquí están coronadas las cabezas en el dragón, pero aquí en la bestia están coronados son los cuernos. Ahora les explico por qué.
Vean aquí, el 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Y este dragón que está hablando aquí, véalo acá, versículo 9 del mismo capítulo. Dice en el versículo 9: y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra con sus ángeles, fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir aquí? Si el dragón es Satanás, pero Satanás no está en persona persiguiendo la iglesia. Satanás está persiguiendo la iglesia en la persona de un reino, en un sistema político. Por lo tanto, el imperio que gobierna cuando Cristo viene es Roma. Es Roma el dragón en segundo lugar, pero en forma primera es Satanás. Pero detrás del imperio está Satanás. El imperio romano está representado en esta bestia, y él es el que levanta el imperio romano de entre las multitudes, pero ahora le da un cambio al imperio romano. Cuando el imperio romano cae como imperio político, ahora Roma se prolonga como imperio religioso. Eso es lo que está diciendo ahí. Y la profecía dice que Roma no iba a desaparecer, desaparecería como imperio político, universal, pero continuaría como un imperio religioso, cristiano. ¿Ven lo precisa que es la profecía? Ahora, sigamos leyendo lo que dice. Vean que esta bestia tiene las semejanzas con Daniel. ¿Por qué en el capítulo 12 las cabezas son las que tienen la corona, la diadema? Porque son imperios que vienen en sucesión y Roma todavía no ha caído. ¿Por qué ahora en esta bestia, que es el 13, que sigue al 12, ahora ya no son las cabezas las que están coronadas, sino que son los cuernos los que tienen las coronas? Porque en esta bestia ya es el imperio religioso, por lo tanto ya Roma se dividió, se acabó la sucesión de esos imperios, y ahora Roma, al dividirse, entonces son los que dividieron a Roma, esos reinos, los que están en poder político, unidos con la iglesia, por eso están coronados, están apoyando a la iglesia. Y vean lo que sigue diciendo aquí. En el capítulo 13, el dragón le entregó ¿qué? Su trono. ¿Y qué más? Su autoridad. Lean el versículo 2. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus piernas como de león. Y dice el versículo: y vi a esta bestia que el dragón, dice la última parte, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Claro, díganme una cosa. Este cuerno pequeño, que es el poder religioso que gobierna el mundo, ¿recibió el trono del emperador o no? ¿Recibió el poder de los césares? ¿Sí o no? ¿Recibió la autoridad? Sí. Es una mezcla político-religiosa. Noten ustedes que a esta bestia, el versículo 5, dice así. Veamos el versículo 4. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿Saben que hay un versículo en Daniel dice: ¿quién como Dios? Y ahora el diablo le lanza el reto a Dios: ¿y quién como el dragón? Y dice el versículo 5: y se le dio boca que hablaba palabras blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lo mismo que Daniel. Y en el versículo 3, lean el versículo 3, dice: y una de sus cabezas fue herida, una de las 7 cabezas, fue herida de muerte. Fue herida de muerte. ¿Qué quiere decir? Que en el año 538 el obispo de Roma emprende la carrera de la supremacía papal, en el año 538. Y eso va hasta el año de 1798, cuando Napoleón Bonaparte toma preso a Pío VI y depone su poder, y entonces el papado desaparece en la modalidad de perseguidor. Y esta cabeza herida de muerte
que dice en el versículo 3 del capítulo 13, está representando la caída del sistema papal cuando Napoleón Bonaparte le quita su poder perseguidor. Ahí es cuando esa cabeza es herida de muerte. Y si ustedes ven aquí, el 538 hasta 1798 va los 1260 días. Réstenle 538 a 1798 y les da exactamente 1260 días y vean la precisión de la profecía. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la profecía? ¿Y qué es lo que está diciendo la plaga? Los más de 1000 años de la Edad Media se llama la Edad Oscura, cuando la Biblia se encadenó, cuando se prohibió al pueblo y a los pueblos leer la Biblia, porque solo la Biblia podía ser leída e interpretada por los líderes de la iglesia, y si usted leía la Biblia era encarcelado o llevado a la guillotina, y ahí aparece el gran sistema que se llamó el Santo Oficio de la Inquisición. A eso se le llama la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? Se oscurece la tercera parte del sol, se oscurece la parte de las estrellas, se oscurece la parte de la luna. Es un símbolo que muestra en la etapa de la oscuridad que entró el mundo, cuando el pueblo de Dios dejó de alumbrar y apostató. ¿Y quieren ver más exacto todavía? Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vean ustedes qué precisión de la profecía tan tremenda. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol San Pablo había escrito una primera carta diciéndole a los hermanos que ya Cristo venía, y los hermanos entendieron a Pablo un poquito mal. Y algunos hasta dejaron de trabajar, tanto así que Pablo les dice: el que no trabaja, que no coma. Pero Pablo tiene que escribir otra carta para decirles lo siguiente. Vean lo que dice en el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Vea qué precisión. Primero tenía que venir la apostasía. Eso estaba profetizado. La iglesia primero tenía que caer como la estrella de ajenjo y entrar en ese proceso. Primero vendría la apostasía y se revelaría el hombre de pecado. Vean ustedes. Y el versículo dice: el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¡Qué precisión de la profecía! ¿Y qué cuarta plaga tan precisa? Vean ustedes. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para que sea revelado a su debido tiempo. Pablo escribió esta carta en el 50 y pico. No había caído el Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el 476. Y Pablo dice: todavía hay algo que detiene que aparezca este reino. ¿Qué era? Pues que primero se tenía que dividir el Imperio Romano para poder que apareciera. Pablo dice: todavía no ha llegado este hijo de perdición, porque todavía hay algo que lo detiene. Era que no se había dividido el Imperio Romano. Lo que impedía era el Imperio Romano. Apenas se dividió, entonces ahora sí se va cristalizando la profecía. Y vea lo que dice. Versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida
es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Dígame, si es una aparición originada por la actividad de Satanás, pues el capítulo 13 de Apocalipsis, el dragón se para sacar la bestia del mar de las multitudes. Vean que es una perfecta armonía de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí la profecía precisa que el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas da el desarrollo de la época que nosotros llamamos el oscurantismo. Y por la tiranía religiosa de la iglesia, porque la iglesia entró en el absolutismo de la fe, todo era impuesto, nadie tenía libertad para opinar. Entonces, eso dio origen a unos movimientos reaccionarios. Y se levanta el Renacimiento, el movimiento del Renacimiento, que se levanta rechazando todo lo que tiene que ver con normas, con disciplina, con prohibiciones, y entonces el espíritu de liberación. Y les da por volver a los clásicos, a la filosofía griega y a resucitar un poco de cosas. Se mete por ahí el humanismo, donde ahora Dios no es el centro, sino el hombre. Y se da el movimiento del racionalismo, donde no necesitamos fe ni a Dios, necesitamos solamente la razón. El órgano de la razón es suficiente para hallar la verdad. Y se levanta un poco de filosofías que acabaron de oscurecer el mundo. Y por eso ustedes encontrarán que hoy nosotros estamos viviendo las consecuencias de todo eso, y esto irá hasta el final. Esta profecía, quiero decirles, no se cumplió totalmente aquí, tiene un cumplimiento parcial, porque esta profecía se cumplirá para el tiempo del fin, cuando la ley dominical será universal, impuesta como dice aquí. Se impondrá a la brava la obediencia a la alteración de los mandamientos de Dios. Y será perseguido el pueblo de Dios. O sea, que este cumplimiento parcial es una llamada de atención para el pueblo de Dios, para que abra los ojos, discierna la historia, sepa dónde está y para dónde va y cuál es su responsabilidad. En el Evangelio según San Lucas hay un texto donde Jesús invita a su pueblo a la reflexión. En el capítulo 16 de San Lucas hay una parábola que se llama el mayordomo infiel. El capítulo 16 de Lucas, el mayordomo infiel. Este mayordomo infiel se llama infiel porque cuando se dio cuenta que lo iban a echar de la finca, comenzó a ir a cada mayordomo y le dijo: ¿cuántos barriles debes? Si decía 500, dice: bueno, dame 250 y guarda 250. Si debía 100, dame 50 y guarda 50. Y entonces él lo hizo con el fin de que cuando lo echaran, lo recibieran donde las personas que lo habían beneficiado. Y Jesús le llama la atención a los que estaban a su alrededor, dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Vean ustedes. Porque el mayordomo alabó al mayordomo, el dueño de la finca alabó al mayordomo infiel por la tremenda astucia en el trato con los demás. Dice, y los hijos de Dios deben ser astutos con el evangelio. Ustedes ven que Pablo dice, yo me tomé los judíos por engaño. Y el sabio Salomón dice que hay que ganar almas con astucia, dice el sabio Salomón. Lo que quiere decir Jesús es que nosotros debemos ser avispados pues con el evangelio, llegar a la gente con el evangelio. Debemos buscar todas las estrategias para llevar la verdad a la gente. Pero él advierte en el versículo 8 algo, y dice, ¿qué dice en el versículo 8? El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con astucia, con sagacidad,
Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Mas yo os digo, oigan bien, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando os falten, os reciban en las moradas eternas. Es una ironía de Cristo. Está diciendo, ustedes también roben, hagan cosas mal hechas para que lo reciban en el cielo. Eso se llama una ironía. Es como cuando el niño llega a la escuela y dice, papá, la maestra me castigó porque no llevé la tarea. Ah, mijo, está bien, entonces este año le daré una bicicleta de premio. ¿Cómo lo entiende el niño? Eso tiene una ironía aquí. Y ahora Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Si habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo que está diciendo Dios, no podemos, hermanos, servir al mundo y servir a Dios. Y una de las cosas que llevará a la iglesia a resplandecer con contundencia en esta oscuridad mundial, porque es una oscuridad mundial la que estamos viviendo, será que la iglesia sea fiel en lo poco que Dios nos ha encomendado. Seamos fieles a la verdad que Dios depositó en nosotros y que podamos alumbrar, disipar las tinieblas y preparar a un pueblo que encontrará a Jesús en las nubes de los cielos. El mundo seguirá en oscuridad, como dijo el profeta Isaías. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Eso no se ha cumplido todavía, por cumplirse en el futuro. Pero Jesús ha prometido a su pueblo que le dará la supervivencia. 1260 años duró la persecución y 1260 años Cristo sostuvo a la mujer en el desierto con el ministerio angélico, proveyendo para las necesidades que ellos tenían, y la iglesia no pereció. La iglesia no perecerá, y el pueblo de Dios, los fieles que saben administrar la verdad, llegarán hasta el fin. Es la promesa de Dios, por más oscuridad que cubra las naciones. ¿Te unes a Jesús para testificar de la verdad y alumbrar al mundo? Que Dios nos bendiga y nos haga fieles servidores de Jesús.